Eliana, muy amable. Un saludo muy fuerte para todos. Y bueno, pues este va a ser un poco de un experimento, ¿no? Porque esta plataforma virtual obviamente sí tiene sus ventajas en el sentido de que pues más fácilmente nos podemos juntar, nos podemos convenir para platicar, para tomar esos temas, ¿verdad? Pero obviamente también nos va a salir un poco más reto el interactuar, el presentar las preguntas y las respuestas. Así es de que definitivamente los invito a que suban las preguntas para que así entre Santiago y Tania, me parece, ellos van a manejar la interacción y definitivamente queremos, obviamente, que esta plática, este curso, si ustedes quieren que sea lo más útil para ustedes. Nosotros con la mejor voluntad, con la mejor confianza, seguimos la colaboración y la amistad con la EPN y con otras universidades en Ecuador y en otros países. Como oficiales del gobierno, nosotros tenemos una responsabilidad muy clara y es la de compartir la experiencia. Entonces, por eso cada vez que se nos presenta esta oportunidad, nosotros con todo gusto y con toda confianza la tomamos, porque como les digo, es una responsabilidad que nosotros la tomamos muy seriamente. Y pues bueno, vamos a estar aquí por unas buenas horas juntos, así es de que vamos a empezar. Lo primero que les comparto, no se preocupen, con toda confianza vamos a compartir las diapositivas, así es de que Santiago y los colegas de Liliana van a tener la información, así es de que si la van a tener ustedes con toda confianza de referencia, así es de que no hay necesidad de que apunten mucho o de que copien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a pasar rápidamente. Primero a organizarnos. A ver. Ok. Bueno, vamos a empezar con unas perspectivas muy generales. Um, Nosotros por acá, como había ya introducido a Santiago, um, trabajamos de burócratas, o sea, oficiales del gobierno, pero con una experiencia técnica, entonces más bien nos desempeñamos como tecnócratas. Y eso quiere decir que vamos a pasar un tiempo nosotros hablando de la ciencia, de la tecnología, la calidad del aire limpio, a los impactos a la salud, el desarrollo, no solo económico, pero de la tecnología, la política pública, el papel que los gobiernos deben de tener, deben de tomar, la interacción entre los gobiernos y la sociedad civil, las organizaciones con non-profits, la academia, obviamente, y la comunidad en general, que últimamente es el sector más importante, ¿verdad? Que nosotros que estamos en este espacio trabajando, lo hacemos por el simple hecho de proteger la comunidad. Esta fotografía la escogí específicamente porque obviamente lo que intento es que nos invite a reflexionar a lo que la fotografía nos está dando. O sea, es un camino muy genérico, son vehículos muy genéricos, pero obviamente los tenemos en ciudades en todo el mundo. Y lo que intento aquí comunicar es, si ustedes quieren, un poco de reflexión entre, obviamente, la movilidad y el transporte es un aspecto clave y necesario de cada sociedad. Ah, Algunos dicen que el desarrollo que hemos tenido lo hemos podido hacer debido a que hemos tenido esta gran invención que se llama el motor de combustión interna y el uso de estos combustibles fósiles. Pero el reto que nos encontramos hoy en día
es de imaginarnos qué futuro queremos, imaginarnos un futuro que quizás lo podamos hacer de manera más congruente con una población del mundo que crece, con un planeta que nos demanda más, con un planeta que ya nos está mandando muy claras señales de que si seguimos por este camino, no vamos a llegar a un fin bueno. Entonces, uh, les invito a que reflexionen sobre esto y ese es ambos el reto y la oportunidad que tenemos nosotros como profesionales que trabajamos en este tema. Ah, ah, ah. Bueno, se me cortó. No sé si tienes alguna sugerencia, Santiago. Se me cortó el texto de la diapositiva un poco. Una pregunta, Alberto. ¿Sus diapositivas tienen tal vez efectos o solo son slides sin efectos? Sin efecto, sí. Bueno, Eh, esto lo puedo leer quizás. Entonces, parece que no se está cortando mucho, pero um, volvemos al tema. Um, como lo presentó la profesora Guzmán Beckman, um, vamos a hablar de los motores de combustión interna, de los combustibles donde sale la energía para operar esos motores. Um, un tema muy importante y vamos a ver cuánto tiempo podemos pasar platicar de esto, es el lubricante, obviamente, sin el cual los motores mecánicos no podían funcionar. Y hoy en día, inclusive más importante, es el dispositivo de control de emisión post-combustión, que ya se encuentra más y más en cada vehículo, ya sea vehículo ligero a gasolina, vehículo comercial pesado a diésel o cualquier otro combustible. Y la razón por la que apunto a estos diferentes elementos es porque nosotros los ingenieros pensamos de esto como un sistema y es un diseño dinámico de estos elementos. Así es de que no los vehículos y los motores que le brindan el poder a los vehículos son sistemas muy sofisticados donde hay una interacción muy cercana de manera dinámica de todos estos elementos. Entonces, generalmente se habla mucho de los motores. Gracias a Liliana vamos a enfocar un poco más la discusión de los combustibles. Vamos a hablar un poco de los lubricantes, los dispositivos, pero definitivamente cada uno de estos podría ser un tema de un seminario. Así es tan avanzada y tan compleja que está el tema de los vehículos, ¿verdad? Entonces, el segundo texto que dice aquí, dice, mientras los vehículos están siendo más y más eficientes, las propiedades de los combustibles convencionales continúan limitando el rendimiento del motor a combustión interna. Entonces estamos en un punto hoy en día del desarrollo tecnológico donde el motor ha avanzado ya a un punto donde es los combustibles, los lubricantes, los dispositivos, lo que lo están deteniendo, si ustedes quieren, para seguir ganándole a la eficiencia. Entonces vamos a enfocar algunos de estos temas, obviamente. Les estoy planteando de manera muy global, si ustedes quieren, de manera muy general, a lo que se intenta hacer con esta idea de este seminario que Liliana tuvo. Al estar pensando, al estar platicando con Santiago, con Liliana, al estar reflexionando de los años de trabajo que hemos tenido, afortunadamente, con varios de ustedes en Ecuador, se me ocurrió reflexionar de la historia de la interacción con Ecuador que tenemos nosotros de acá de California. Y bueno,
Qué malo, se me están cortando las diapositivas porque en esta tengo a la parte baja. ¿Por qué estará? Oh, ok, ok, sí. Eh, Creo que era el problema nada más con mi pantalla porque estaba la había incrementado el tamaño, así es de que espero que la vean bien. Tengo estas pictures y luego tengo las fechas, los años. Y aquí el punto simplemente que les quería compartir es, no vamos a hablar en detalle, pero sin darme cuenta, ya vamos a cumplir los 20 años de colaboración con ustedes. La primera oportunidad que tuvimos nosotros de estar en su bello país fue en el 2004 cuando la Agencia de Protección de la Calidad del Aire, el CORPAIRE, que tenían ustedes en Quito, armaron el primer convenio internacional sobre este tema y a nosotros nos llegó la invitación a través del gobierno federal de por acá de Estados Unidos. Y fue muy inocente la invitación porque sin conocernos en ese tiempo, sin haber entablado la colaboración, a nosotros nos hablaron los colegas de la EPA, el gobierno federal, simplemente porque al Corpare se le ocurrió identificar a una persona de por acá que pudiera participar en español. Así es de que sin saber mucho, sin darnos cuenta, uh, se nos presentó esta oportunidad. Y como dicen, ya el resto es la historia, ¿verdad? Ya hemos estado varias veces ya con ustedes en la EPN, hemos estado más reciente con la Universidad Internacional, con la Universidad Internacional SEC, con mi buen colega Luis Tanlapuiza, que anda por allá por España. Él viene de profesor de la Escuela Politécnica de Chimborazo en Riobamba. Así es de que saludos a todos y como les digo, con muchas ganas seguimos adelante compartiendo. Ahí tú me avisas, Santiago, alguna inquietud, pero mientras no me digas algo, seguimos adelante. Aquí simplemente lo único que quería establecer, y ya lo hizo a Santiago, es simplemente subrayar, si ustedes quieren, que hemos tenido la fortuna de funcionar en el sector privado como oficiales de gobierno, en el sector académico y en el sector privado también, trabajando como ingenieros de diseño. Así es de que no decimos más de ahí. Lo que sí quiero compartir, que viene ya más cerca, más relevante al tema que estamos tratando, es de que nosotros hemos tenido la fortuna como oficiales de por acá de dirigir dos normativas, dos reglas de gobierno muy importantes por acá por Estados Unidos, que vienen siendo el desarrollo de las estándares LEV 3 o las Tier 3, que es la equivalente a nivel federal en Estados Unidos, que es la estándar más reciente que se aplica a los vehículos ligeros. Entonces, esta definitivamente es experiencia muy acertada que nos da una perspectiva interesante que pues obviamente vamos a compartirla con ustedes. En términos del vehículo comercial pesado, también hemos tenido la fortuna de dirigir el desarrollo de los requerimientos para más bajas emisiones del NOx, de los vehículos pesados, que ha sido y sigue siendo hoy en día el dolor de cabeza más fuerte de nosotros. Porque como ustedes saben, el problema del ozono, la contaminación del ozono sigue siendo un problema muy serio. Es el problema que nos ha retado mucho más. Ya vienen muy buenas tecnologías de control que vamos a hablarlas, buenas opciones de combustibles, etcétera. Pero sigue siendo un reto. Entonces, esta oportunidad que nosotros tuvimos de trabajar en estas dos reglas que vienen saliendo de California como estado, pero que pasan a ser adoptadas por el gobierno federal. Obviamente, no es ningún secreto que la administración anterior del expresidente Trump no fue muy fans de nosotros aquí en California. Entonces, desafortunadamente y pues tristemente, los
últimos 4 años han sido perdidos para nosotros, perdidos porque en vez de seguir avanzando y trabajando muy conjuntamente con nuestro gobierno federal, nos pasamos los 4 años peleándonos. Así es de que hemos perdido 4 años. Obviamente, recibimos de la mejor manera y con mucha anticipación a la administración del presidente Biden. Y todas estas reglas, en este momento, hay mucho trabajo entre el Estado, los otros estados y el gobierno federal porque se van a revisar y la esperanza que tenemos obviamente es que se adopten ya a nivel federal para que así Estados Unidos se alinee con los reglamentos que hemos puesto en marcha por acá en California, porque obviamente que nosotros seguimos firmes en de que estas políticas, estas normativas es la mejor manera que no solo nuestro país, nuestro estado, pero que el país necesita seguir, ¿ok? Así es de que ese es el contexto. Antes de entrar en el tema, vamos a organizarnos un poco de cómo hemos, Liliana y yo, planeado estos 3 días que vamos a pasar juntos. Como ya habíamos anticipado, vamos a tomar la primera hora, los primeros 45 minutos para presentar estos temas. Vamos a hacer un receso de 15 minutos para tomar, para levantarnos, caminar, tomar un agua. La idea es de regresar, presentamos más información por alrededor de 30 minutos y entonces sí, ahí es cuando hacemos una pausa y les invitamos a todos a que nos presenten sus comentarios, sus preguntas, porque como les digo, el objetivo aquí es definitivamente presentar la información por ustedes más relevante. Hacemos esto hoy, regresamos mañana, regresamos el miércoles. Y sí, el miércoles yo le paso la palabra a la profesora Liliana, porque es muy importante que al final de esta plática, de este curso, que aterricemos toda la información y la alineemos a la realidad local que ustedes están pasando hoy en día en Ecuador con respecto a estos temas. Entonces, obviamente, yo voy a poner mucha atención porque, pues, esto lo saben ustedes mejor que nadie, ¿verdad? Entonces, la idea es de que Liliana nos ayude a aterrizar todo el campo que vamos a cubrir, todos los conceptos, la información, aterrizarla de manera más relevante, más útil para todos ustedes que están compartiendo con nosotros este tiempo para que pues a seguir adelante, ¿no? Todos. Entonces, así es el tema. Entonces, si no me das ninguna otra dirección, Santiago, empezamos ya rápidamente con el primer tema de introducir el curso, entonces. De acuerdo, Alberto, empecemos entonces. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Una de las maneras, una de las razones por la que California, si ustedes quieren, ha sido empujando todos estos temas es porque hemos tenido el problema de la contaminación por muchos años. Inclusive, el problema de la contaminación se presentó aquí en California primero que en ningún lugar del país. Entonces, el problema fue, bueno, ahora se nos hace obvio. En ese tiempo no se entendía por qué la contaminación se presentaba de la manera que estas fotografías lo indican. Y fue resultado simple del crecimiento que se presentó específicamente en California después de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial se acabó, como todos sabemos, en el 45. Regresaron todos los GIs, los soldados. Obviamente había mucho optimismo, mucha buena energía de las personas que pues se acabó la guerra, ya se acabó todo eso, vamos a enfocarnos en el país. Y obviamente fue una migración muy importante al sur de California, por obvias razones, ¿verdad? Porque es uno de los lugares en el país donde el tiempo es más agradable, más bonito. Tenemos una costa muy bonita. Y con eso, con el desarrollo y la adopción de los vehículos,
los automóviles, que en ese tiempo obviamente no tenían ningún control, los combustibles eran de baja calidad, no se entendía qué impacto iba a tener ese vehículo. Y esto fue el caso que se presentó. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Simplemente el Estado llegó a ser un reconocido líder sobre el control de la contaminación por el simple hecho de que el público lo demandaba, ¿ok? No fue o sea, el gobierno no necesariamente, si ustedes quieren, tuvo la iniciativa, la innovación de hacer esto. Fue el público que demandaba acción, el público que demandaba de sus oficiales, de sus gobiernos, de sus gobernadores, que demandaban acción, porque la persona lo sentía muy claramente el efecto de la contaminación en el cuerpo. Lloraban los ojos, no se veían las montañas, se presentaba la calidad del aire muy opresiva. Y fue el público donde en esos tiempos hubo mucha demostración pública que le demandaban a las autoridades, en ese tiempo locales, regionales, acción, que entendieran esto. Y por eso fue porque California pasó de primera manera en el país a tomar este tema más seriamente. Muchas personas piensan de que el gobierno siempre ha tenido un espíritu de innovación, de liderazgo, pero definitivamente, inicialmente fue la demanda pública que querían que los gobiernos hicieran algo. Y de allí fue todo lo que hemos, lo que hemos llegado en términos del éxito del progreso. Inclusive, la primera agencia de gobierno del control y del manejo de la gestión de la calidad del aire fue el Distrito de Control de Aire en Los Ángeles, que es una agencia regional muy similar a la que yo dirijo hoy en día. Hay 5 agencias de estas, grandes agencias en el estado. Estamos distribuidos en varias regiones del estado. Y de ahí de esas agencias regionales, salieron las agencias estatales y luego ya la federal. Así es de que la historia nos dice que el gobierno federal siempre nos ha seguido. Entonces, hoy en día obviamente ya tenemos 70 años trabajando en esto y tenemos ya una perspectiva de este papel de liderazgo que tenemos más seriamente, ¿verdad? Queremos seguir haciendo eso. Ahora bien, un tema que lo vamos a tocar, que lo vamos a apuntar, pero obviamente ese también es un tema ya avanzado, completo, que podemos pasar todo el seminario hablando de él, es el hecho de la exposición, de que el hecho de que un motor usando combustibles genere una emisión, contaminación, no quiere decir que automáticamente el humano va a tener un impacto adverso. Hay varios pasos que se tienen que tomar, que la diapositiva aquí lo indica, de que los que presentan el potencial para la exposición y el impacto negativo al humano, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque hay que entender la relevancia de las emisiones de los vehículos, por ejemplo, los motores. Es importante entenderlas en sí, pero también es importante entender el aspecto temporal, el aspecto espacial en términos de dónde ocurren esas emisiones, cuál es la dosis que, que recibe el humano y cuál es la respuesta del cuerpo a esa exposición del contaminante, porque afortunadamente, obviamente, el sistema del cuerpo humano tiene mecanismo de protección y sí lo activa cuando se necesita la protección a las contaminaciones, ¿verdad? Entonces, pueden aquí entendemos un vínculo muy cercano entre el aspecto ingeniería, tecnología de control de emisiones y lo que pasa en términos ya de medicina, ya entendimiento de los impactos específicos de ciertas compuestos de la contaminación al cuerpo humano, ¿verdad? Y obviamente, el otro punto que necesitamos entender es de que las fuentes de la exposición son muy diversas. O sea, los vehículos son importantes, pero definitivamente no son las únicas.
Entonces, con esta caricatura, queremos recalcar que lo importante es la exposición total. La importante para proteger la salud pública es entender la contribución específica de cada una de estas caminos, pathways de exposición. Entonces, como les digo, el tema es amplio porque, bueno, podríamos pasar, como habíamos dicho antes, mucho tiempo hablando de cada una de estas caminas, de estos pathways. Pero obviamente la relevancia de los vehículos es obvia y los inventarios de emisiones nos van a apuntar eso. Es interesante, de cierta manera hemos avanzado mucho y de cierta manera quizás no tanto. Esta presión que la sociedad pública le puso a los gobiernos en esos principios de la contaminación fue muy interesante y se manifiesta de esta manera muy únicamente y muy interesante. Esta es una copia de un certificado de defunción real, o sea, fue una persona que falleció. La persona falleció en 1952 en Los Ángeles, pero lo que les quería apuntar aquí es de que el médico que hizo este certificado de defunción puso la razón por muerte fue un ataque al corazón. Y aquí específicamente el médico dijo que la razón por el ataque del corazón fue el smog de Los Ángeles, o sea, fue la contaminación del ozono de Los Ángeles, que es muy interesante reflejar en ese punto donde definitivamente se correlacionaba el impacto de la contaminación y la muerte prematura, ¿verdad? Y mi punto yo de que les decía de que las cosas a veces sí cambian, pero a veces no cambian, espero que ustedes hayan visto este caso muy famoso que se presentó recientemente en el Reino Unido, donde esta niña, Ella, pasó lo mismo. Hubo una llamada del gobierno a que investigaran por qué la niña falleció tan joven. Obviamente ella sufría de el asma, que es una enfermedad muy común en lugares donde se presenta alta contaminación. Y precisamente ella tuvo un ataque donde el certificado de defunción atribuyó similarmente a lo que les presenté anteriormente en 1952. Dijeron que era la contaminación del aire lo que había causado la muerte de esta niña. Así es de que son puntos interesantes, son puntos si ustedes quieren, fuertes, porque como les decía, o sea, mucha gente dice que no hay que invertir en combustibles más limpios, de mejor calidad, en vehículos de mejor y más baja emisión, porque cuestan mucho. Pero obviamente y comúnmente esas personas fallan en reconocer que la falta de acción, el no tomar acción, la inacción, también nos cuesta más. Y este es un punto muy importante que nosotros que estamos aquí lo entendemos bien, pero desafortunadamente nosotros las autoridades, los que trabajamos en este tema, no lo hemos podido comunicar claramente y convencer de veras al público general que hay definitivamente un costo muy claro a la contaminación. Entonces, definitivamente ese necesita ser trabajo para todos nosotros. Obviamente, globalmente, la Organización Mundial de la Salud es la autoridad más clave en términos de especificar la carga global de las enfermedades. Hay un vínculo muy claro a la contaminación en términos de las partículas y del ozono. Obviamente, cuando estamos hablando de la enfermedad a nivel, la carga de la enfermedad global, hay otros factores de riesgo, la desnutrición, el acceso a la calidad y la calidad del agua, el fumar, el tomar alcohol, etcétera. Pero definitivamente la contaminación se presenta como el punto quinto o sexto, quizás. O sea, es definitivamente uno de los más importantes. El más reciente análisis que la organización ha presentado es de que la contaminación hoy en día
causa 4.2 millones de muertes prematuras anuales en el mundo. Aquí nos pasó recientemente un caso interesante de que hubo una investigación de estos amigos de la Universidad de Harvard y de otros. Obviamente ustedes reconocen que Harvard tiene un instituto de estudio de este tema muy importante, muy fuerte. Y hicieron una investigación de este impacto global del uso de los combustibles fósiles. Y ellos determinaron un número de muertes de 9 millones, que viene siendo casi el doble que la Organización Mundial de la Salud había dado. Entonces, el punto obviamente es algo que nosotros por acá le estamos poniendo mucha atención porque es muy factible que estamos estimando el verdadero impacto de la contaminación, no muy precisamente. Puede ser mucho más de lo que nos anticipamos, ¿verdad? Entonces, esos son puntos muy importantes. Lo bueno para todos nosotros es de que este análisis de la enfermedad, la carga global de la enfermedad, ya tiene la Organización Mundial de la Salud haciéndolo por muchos años. Ya está muy aceptado, muy estructurado. Es información pública que todos tenemos acceso. Entonces, son factores importantes que necesitamos nosotros tener muy cercamente. El punto que se hace aquí es obviamente que cuando estamos hablando de ya sean 4.2 millones o 9 millones, el número que ustedes quieran escoger, la realidad de la situación global es de que estos números están distribuidos no, ¿cómo se dice? Homogéneos. O sea, varían a través del mundo, ¿verdad? Y desafortunadamente sí se ve una correlación en donde los países de menores recursos, donde los combustibles no están de la mejor calidad, los vehículos no están de la mejor calidad, sí obviamente se presenta esta carga más disproporcional, ¿verdad? Yo sé que les estoy apuntando cosas que quizás sean obvias, pero es bueno recordarnos estos puntos para quedar bien planteados a dónde vamos. Y aquí, bueno, anteriormente les presentaba la distribución de las muertes. Aquí específicamente se ve el impacto de las partículas, que es una de las contaminantes más importantes que vamos a tomar en este seminario. Y se ve la misma distribución, ¿verdad? El único punto que les quiero apuntar aquí es eso, de que se distribuyen, el impacto no es igual en todos lugares. Entonces es un punto muy importante y es interesante porque ese es precisamente el tema que los gobiernos, nuestros gobiernos, están tratando a nivel global en el tema del cambio climático y cómo vamos a trabajar, ya que tenemos ahora esta nueva administración en nuestro gobierno federal, cómo vamos nosotros a trabajar juntos para resolver, esperemos resolver este problema que es el calentamiento del planeta global. Ya mero, ya hacemos el receso. Ya mero acabamos de la introducción. Les pido que me dejen presentar 2 puntos más y ahí hacemos el receso, ya para pasar más adelante al tema más enfocado. Esto simplemente es un recordatorio, como les digo, de que ya lo tenemos todos bien entendido, pero tiene sentido reflexionar en esto. Hace poco salió un artículo en un periódico por acá, donde la gráfica representa el nivel de CO2 global, que viene del laboratorio que está en la isla de Hawái, en el volcán de Mauna Loa, que es donde se toma la medición base del planeta en términos de la contaminación global del CO2, el dióxido de carbono, que es obviamente el gas de impacto de efecto invernadero más importante, más abundante. Y hemos estado notado y recordado concentraciones globales que nunca se habían visto anteriormente en el mundo desde que se empezó a ver este tema. Y entonces aquí el apunte de este periódico decía
que nosotros no hemos conocido un planeta como el que estamos viviendo ahora. Y el punto en la caricatura aquí lo hace bien, ¿verdad? Y eso ya lo estamos viviendo desafortunadamente nosotros por acá muy claramente en mi estado. Y me imagino que ustedes tienen ejemplos similares de sus regiones y de su país. Um, por acá en California, como les digo, tenemos costa, ya se está levantando el nivel del mar. Ahorita estamos en un problema de una sequía muy excesa, que desafortunadamente la mayoría del agua que nosotros dependemos viene de manera de nieve que cae en las montañas, en la sierra, y baja al valle. Pues no hay nieve en la sierra, no vamos a tener agua. Los incendios forestales han estado devastadores. Cada año parece que decimos que se ve peor que el anterior año y pues no le vemos el fin de todo esto. Y obviamente nos han llegado unas olas de calor tremendas, donde a veces han pasado al mismo tiempo que nos están afectando los incendios forestales. Entonces, obviamente, nosotros lo entendemos esto, pero lo que es bien interesante de manera de política es de que la comunidad, el ciudadano común, ya lo está aceptando, de que de veras algo está pasando con el clima global y lo que está pasando no va a ser bueno para nosotros. Entonces, por eso es bien interesante en el momento, en esta historia del país que nos encontramos, donde hay más aprecio de estos problemas y ahora tenemos un gobierno federal que va a estar trabajando más cercamente con nosotros. Así es de que esa es la introducción que les quería dar. ¿Por qué no hacemos la pauta aquí, Santiago y Liliana? Hacemos un break de 15 minutos y regresamos. ¿Qué les parece? De acuerdo, Alberto, hagamos un receso de 15 minutos, volvemos a las 7 de la noche con 5 minutos. Ya, gracias. Ok. Hora local.
Buenas noches con todos. Son las 7 de la noche con 4 minutos. En un minuto retomamos la charla. Eh, Alberto, si podemos por favor retomar la charla. Son las 7 de la noche con 5 minutos hora local. Ok, muy bien, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, muy amables. Vamos a seguir. Primero que nada, Liliana y Santiago, felicidades, qué bonito video tienen del laboratorio. Muchas felicidades y esperemos que lo estén, esa capacidad la estén usando lo máximo para el beneficio de su país. Esperemos que eso se haga. Una bienvenida especial a los jóvenes, a los alumnos que espero que puedan estar con nosotros para invitarlos a que se preparen para que nos manden los comentarios y las preguntas. Vamos a presentar por unos 30 minutos y entonces sí empezamos a platicar si ustedes quieren. Entiendo que ustedes tienen el sílabo del curso, así es de que pueden seguir los diferentes temas. Vamos marchando y aterrizando más enfocados a lo que nos trae aquí. Entonces seguimos para presentar un poco de contextualizar cómo es de que nosotros las autoridades del medio ambiente podemos apretar los tornillos, si ustedes quieren, a este tema de la contaminación de los vehículos y los combustibles. Así es de que definitivamente nosotros gozamos de una ley federal, la Acta del Aire Limpio, el Clean Air Act, que acabamos de cumplir 50 años de él, donde establece claramente la responsabilidad legal de que todos los actores tienen. La industria y los sectores que causan la contaminación, nosotros como autoridades que tratan de manejarla. Y lo importante aquí es de que es un esquema de ley federal donde hay estos pilares, si ustedes quieren, en términos del papel federal, estatal y regional. Y nosotros compartimos las responsabilidades en muchos temas. Como agencia local, nosotros representamos al gobierno federal, si ustedes quieren. En otros temas, obviamente, el gobierno federal se encarga de la normativa, etcétera. Entonces, pero definitivamente el Acta del Aire Limpio es lo que nos ha abrido la puerta a nosotros para hacer las cosas que hemos podido lograr. Hay un punto muy importante en términos de cómo hacemos la planeación. Y les admito, definitivamente no me ubico precisamente ustedes cómo le hacen por allá en Ecuador, pero la acta federal del aire limpio nos requiere como requerimiento legal que cada región, que cada estado desarrolle un plan de cómo cumplir con la normativa de la calidad del aire, que son estándares federales. Esto les llamamos en inglés State Implementation Plans o SIPs, ¿verdad? La razón por qué estas son importantes es porque estos SIPs, estos planes, son los que contienen las diferentes estrategias, las diferentes regulaciones, los diferentes programas que cada estado, que cada región usa para cumplir con la normativa. Y esto es importante porque la ley esta federal ha establecido que el acceso a los fondos públicos, o sea, el dinero del gobierno federal que manda a los estados, primero que nada, para ser elegible a ese dinero, las regiones tienen que tener un plan aprobado y que cumpla
con los requerimientos de cumplir la calidad del aire. Entonces, obviamente, esto es un gran incentivo que regiones tienen. Si una región no tiene un plan aprobado donde las medidas que se incluyen no van a cumplir con la normativa de la calidad del aire, esa región no tiene acceso a estos fondos federales para el transporte, que son fondos, obviamente, mucho dinero que las regiones las usan para mantener los caminos, los puentes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese ha sido un punto muy clave para nosotros porque obviamente a todos les interesa que haya el cumplimiento con estas normativas de la calidad del aire. Como les decía, obviamente hay mucha expectativa de que ya que tenemos un nuevo presidente, un nuevo gobierno federal, de que ya se están alineando estas prioridades a nivel federal a prioridades que nosotros hemos tenido a nivel estatal ya por muchos años. Y obviamente yo hablo de California, pero no somos el único estado. Afortunadamente hay alrededor de una docena de estados por acá en Estados Unidos que generalmente han seguido a California. Estamos hablando de estados como, no sé, ustedes saben de Massachusetts, de Nueva York, de Connecticut, de Washington, donde ellos han alineado. Y obviamente ahora que tenemos ya este nuevo presidente, esta nueva administración, anticipamos que todo esto que hemos desarrollado en términos del control de la contaminación sea de veras el programa nacional. Y así, nuestro gran objetivo es de que entonces sí poder establecer a Estados Unidos a una base donde puedan entablar la discusión internacional para lidiar con el cambio climático. Y obviamente hay mucha actividad académica de la sociedad civil, de gobiernos locales, regionales, donde se están desarrollando planes específicamente, recomendaciones para la EPA, la Agencia de Protección Ambiental Federal, recomendaciones específicamente de qué queremos que nosotros haga este país de nosotros en términos de la discusión internacional sobre el cambio climático. Y específicamente una cosa que vamos a tratar ya el último día es este plan de llegar a emisiones de cero, o sea, a decarbonizar los sectores para así poder proteger al planeta de manera más adecuada. Entonces, ahora definitivamente estamos muy felices, con mucha ambición, con mucha, ¿cómo se dice? Aspiring a que de veras cambien las cosas, porque le digo, los últimos 4 años han sido muy dolorosos para nosotros por acá. Bueno, vamos avanzando rápidamente por estos temas, como les digo, para poder aterrizar ya más enfocados al tema. Obviamente, la contaminación viene de muchas diferentes fuentes. El sector de transporte es uno de los más importantes y vamos a hablar por qué, pero no es el único. Entonces, cuando estamos hablando de contaminación, estamos hablando de generalizaciones, pero obviamente necesitamos entender más precisamente cuál es la diferencia de una emisión, si ustedes quieren, de sulfato natural que viene de un volcán versus a una emisión de sulfato que viene de un motor a diésel, la cual envenena al dispositivo de postcombustión. Y de ahí viene el interés en los combustibles de alta calidad. Entonces vamos a tratar un poco de esos temas, ¿verdad? Como les digo, en términos del sector transporte, también ese sector es muy amplio, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Hablamos del sector transporte, pero obviamente hablamos de vehículos pesados, de vehículos ligeros, de equipo, de agricultura, de trenes, de aviones, etcétera. Entonces, poco a poco vamos avanzando a unos planes donde cada tipo de motor, cada uso, cada aplicación que le llamamos, tiene su normativa específica. Así es de que nosotros trabajamos en normativas y reglas para los buses, para los camiones de carga. El gobierno federal se encarga de las locomotoras y los aviones. Obviamente los estados trabajan en normativa para los vehículos ligeros, para el equipo para cortar el zacate del jardín, etcétera. Entonces todo eso requiere análisis específico porque obviamente hay tecnología en común y obviamente los combustibles de calidad le sirven a uno y al otro, pero también hay importantes diferencias, sobre todo en términos de la tecnología que se puede aplicar. El reto del transporte es de que hoy en día
ya encontramos 1.3 billones de vehículos en el planeta. Y nuestro colega, el profesor Dan Sperling, escribió este libro donde el título es 2 billones. Y al que se refiere ese es de que ya vamos en trayectoria, en camino a 2 billones de vehículos en el planeta. Obviamente, la pandemia del COVID ha cambiado un poco eso, pero definitivamente seguimos creciendo como población, seguimos creciendo como población de vehículos. Va a haber más demanda de combustibles. Esos combustibles, si se van a quemar, si se van a hacer combustión, van a generar contaminación. Y la pregunta que nosotros nos quedamos es, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese es el punto de esta diapositiva. Obviamente, también nosotros sabemos que los mercados están cambiando. Definitivamente, hoy en día, el más importante mercado es China. Europa y Estados Unidos son importantes. Entonces, nosotros es interesante que como oficiales del gobierno de California, nuestros gobernadores, especialmente el gobernador Jerry Brown anterior, él hizo prioridad para nosotros trabajar con China. Entonces, ha habido mucha interacción e inclusive nosotros le hemos prestado la normativa a la autoridad de Beijing, por ejemplo, donde han adoptado regulaciones y estándares similares a lo que nosotros hemos hecho por acá. Obviamente, ese sigue desarrollándose. Y el tema es eso, de que aunque ya no somos un mercado más grande, entonces el papel que jugamos es tratar de influenciar a donde van los mercados más grandes como la China. Obviamente la realidad en el mundo es de que la tecnología, la normativa euro es la que se ha adoptado más comúnmente en todo el mundo. Entonces, un punto interesante para todos ustedes es el llegar a un entendimiento de cómo se comparan las normativas de Estados Unidos, las normativas de California, si ustedes quieren, a las normativas euro. Obviamente tenemos mucho diálogo con los colegas de Europa. Esa comparación se entiende, pero es importante tenerla a cuenta. Este simplemente es lo que le llamamos los inventarios. El sector transporte ya le pasó al sector de generación de electricidad como el sector de mayor de emisiones. Así es de que ese es un punto muy importante en de que ya hemos tenido la ventaja de que más y más la energía renovable sin emisiones ya entra al mercado de manera importante y lo que ha causado es eso, de que ahora el transporte sea el sector más importante. Y por eso entonces, ¿por qué hablamos tanto y mucho muy seguido de los vehículos y los motores, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los vehículos específicamente, vemos obviamente que los vehículos en camino son la contribución mucho más grande. Aquí lo ven muy claramente como dice esta gráfica, ¿verdad? De que obviamente no es la única, hay otras contribuciones, pero claramente los vehículos que están en camino son la mayor contribución. Y por eso tanto énfasis, tanto interés de autoridades de cómo controlar esas emisiones, ¿verdad? ¿Cuál es la solución sustentable del futuro? ¿Qué vamos a hacer para poder dejarles a las nuevas generaciones un planeta que de veras pueda apoyar la vida del humano, ¿verdad? Porque la manera que vamos ahora no parece. Hemos hecho mucho progreso, o sea, hemos progresado, hemos tenido éxito y aquí a nivel nacional, esta es una gráfica de Estados Unidos, como ustedes ven, las tendencias de los contaminantes del medio ambiente van bien, o sea, esta es la tendencia que queremos ver, que vayan bajando, ¿ok? Aquí lo que le presenta la gráfica son diferentes contaminantes y como les digo, ustedes tienen acceso a toda esta información, tienen el sílabo, así es que espero que puedan seguirlo. Las tendencias son buenas. El problema es de que no vamos avanzando a la velocidad que deberíamos, ¿verdad? Porque queremos avanzar y bajar las emisiones más rápidamente. En términos aquí California también sí, nosotros tenemos reconocidos problemas de la contaminación. Aquí les presento las diferentes regiones, las importantes, las grandes de regiones urbanas del estado.
aquí mi área, mi región del Valle de Sacramento, Los Ángeles, el Valle de San Joaquín y el Valle de San Francisco, la área de San Francisco. Y como ustedes ven, en términos de ozono, en términos de partículas, las tendencias van bien, pero lo que no hemos podido es cumplir con la normativa y seguir manteniendo el cumplimiento con la normativa. Ese ha sido el problema tan grande que hemos tenido y lo que nos lleva con mucha ambición a seguir trabajando, ¿verdad? Y aquí simplemente esta es una distinción que no nos gusta, no la queremos, pero es la realidad. O sea, la información, los datos no mienten. En términos de ozones, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, varias ciudades del estado son las peores en condiciones de la contaminación de los ozones. Y el tema es similar a que varias ciudades del estado son las peores en términos de la contaminación de las partículas. ¿Okay? Obviamente hay otros lugares de otras partes del país, pero definitivamente aquí en California sí le andamos con un problema muy seriamente. Y eso se los presento simplemente para comunicar la magnitud del reto que tenemos. ¿Okay? Yo les hablé de que aquí legalmente tenemos que poner planes que el gobierno federal debe adoptar oficialmente, donde se va a cumplir con la normativa. Y aquí lo que le presento esta es la área de Los Ángeles, que como les digo, es la área de más población. 15 millones de habitantes en esa área del sur de Los Ángeles. En términos de las emisiones del NOx, aquí lo ven donde andamos hoy en día, en más de 350 toneladas del día. Para cumplir la normativa legal más reciente, en el año 2031, que es la fecha que se tiene que cumplir, esas emisiones se tienen que bajar de más de 350 a 96. Así es de que ahora estamos en 2021. El plan se tiene que cumplir en el 2031. En 10 años se tiene que cortar la contaminación a más de la mitad. Entonces, obviamente, el reto es enorme. Entonces, por eso andamos, como decimos en inglés, pulling all the stops. O sea, andamos haciendo lo más y cualquier cosa que se pueda, porque el reto obviamente es muy grande. Un punto de diferencia entre nosotros y los colegas en Europa. Definitivamente, si vemos a la historia de cómo se desarrolló el tema de la gestión del medio ambiente, nosotros seguimos por dos caminos diferentes. Ya yo les hablé del problema tan serio que tuvimos y que seguimos teniendo con la contaminación de ozono y lo que le llamamos los contaminantes criterio, o sea, las partículas, el ozono, etcétera, okay, los compuestos orgánicos. Entonces, aquí en Estados Unidos, esa fue la prioridad y desde hace muchos años se desarrolló el programa de control de la calidad del aire basado en controlar estos contaminantes criterios. La historia en Europa fue un poco diferente. En Europa, por buenas razones, ellos le dieron la prioridad a la eficiencia. Ellos lo que querían es bajar el CO2, el dióxido de carbono, y los contaminantes que causaban el clima climático, porque obviamente en términos de la sociedad, en términos político, en Europa aceptaron este tema del cambio climático mucho más antes que nosotros. Nosotros empezamos a trabajar en esto a escasas 10 años. En Europa, ellos desde un principio le hicieron prioridad. Entonces, este es un punto muy importante porque vamos a regresar a que dependiendo de estas dos prioridades, la tecnología de control de emisiones y la calidad de los combustibles que se necesitan nos van a llevar a diferentes pasos. Entonces, eso es importante entenderlo porque muchas de las preguntas que yo recibo es ¿por qué en Europa esto y en Estados Unidos y California esto otro? ¿Verdad? Entonces, es interesante cómo llegamos. Y obviamente hoy en día nos encontramos a que queremos reducir ambos, ¿verdad? Pero pues eso se dice más fácil de que se hace. Ok. Seguimos. Entonces ya vamos a entrar un poco más. Ese fue el contexto, si ustedes quieren, base
para ponernos en perspectiva general, ahora sí ya vamos a marchar un poco más, entrar más específicamente al tema. Entonces sigo, a no ser que me digas, Santiago, que me interrumpas si quieres. Pero bueno. Definitivamente que the name of the game, como le decimos, el nombre del juego es la transformación del sector transporte. ¿Ok? De que el hecho de que aceptamos que la combustión interna y los combustibles fósiles las vamos a tener por muchos años, los necesitamos, pero al mismo tiempo reconocemos muy bien de que necesitamos nosotros poner en marcha este plan de cómo llegar a ese futuro que queremos que sea sostenible. Y las discusiones internacionales que se van a tener en Glasgow, en el Reino Unido, como el siguiente discusión de la COP, para el tema de cambio climático, va a ser eso, de cómo llegamos a la transformación. Entonces, es importante reconocer de que la meta se sabe, queremos llegar a cero. Es el camino de llegar a esa meta lo que necesitamos debatir. Entonces, por acá, el más éxito nos ha resultado de esta combinación entre las zanahorias y los palitos, the carrots and the sticks, ¿ok? La regulación legal, los estándares, la normativa que le requieren, que le forzan a la industria a cumplir, pero también la inversión muy importante de dinero público para hacer esa transformación, para crear mercados que antes no existían. Y el mejor ejemplo que les puedo compartir es de los vehículos eléctricos, de que el primer requerimiento por acá en California se los pusimos a los vehículos eléctricos en 1990, desde que hemos estado trabajando por eso por muchos años. Y la manera como hemos llegado a donde estamos hoy es porque se ha invertido mucho dinero público. Entonces, obviamente, ese es un tema que para ustedes que son mis contrapartes por allá necesitan considerar. Obviamente, la finanza, el dinero público es un elemento, pero no es el único. O sea, de manera de política pública se pueden desarrollar otros instrumentos, otros elementos que no necesariamente necesitan depender en la ayuda pública de dinero del país, ¿verdad? Entonces, sería interesante explorar. Hay mucho interés hoy en día. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando también con los colegas en México, donde ellos quieren poner en marcha algo así, pero obviamente el país no tiene el acceso al dinero que por ejemplo, como lo que hay por acá, pero sí están armando otros instrumentos que también son bien interesantes. El tema, ya para seguir rápidamente, el tema que se ha planteado del aire limpio y de la acción contra el cambio climático, de la energía de transporte sostenible, es uno donde ya se ha adoptado que el Estado vamos a tener 100% energía renovable por el año 2045. Entonces, ya que esta es ley, esta nos da una herramienta muy importante donde entonces sí podemos empezar a desarrollar los requerimientos a la industria para llegar a ese punto donde en el 2045 definitivamente toda nuestra energía sea 100% renovable. Actualmente ya hay gran fracción de que es renovable, pero también seguimos dependiendo mucho del gas natural. ¿Ok? Entonces, definitivamente nuestra situación no es la peor porque desafortunadamente hay muchos estados que todavía se está viendo la presencia del uso del carbono, o sea, el carbono para generar la electricidad. Entonces, como les digo, en términos de política, queremos influenciar a que el país ya adopte estas leyes similares para que se apliquen de manera general. Y obviamente, una vez que tengas 100% de energía renovable, a electrificar todo el sector. Electrificar el sector transporte, electrificar el sector de los edificios, a electrificar el sector para que llegamos a cero emisiones lo más pronto posible, y si no es cero, entonces sí, a buscarle lo más cerca de cero. Y ese es el tema donde entran los combustibles de calidad, la tecnología más limpia. Cuando usamos esta balanza de las zanahorias y los palitos, carrots and sticks,
definitivamente lo que estamos haciendo con estas políticas es un balance entre la demanda y el suministro. Demand y supply. La demand es, obviamente, cómo podemos generar demanda, cómo podemos incentivar a que las personas comunes seleccionen la solución más limpia. Y en el suministro, la supply side, es cómo podemos a los fabricantes empujarlos para que nos traigan los vehículos más limpios, la calidad de los combustibles mejores, etc. Entonces, como autoridades, nosotros jugamos esta balanza de estos dos puntos. Muy rápidamente, simplemente como un ejemplo, porque ese es un tema fascinante que los invito en un futuro, lo platicamos. Otro programa innovatorio que desarrollamos por acá fue este programa de límites y comercio de bonos de carbono, donde lo empezamos por acá en California. Y pues obviamente vamos a ver qué va a hacer el gobierno federal. Estamos vinculados con un programa similar en Canadá, en Quebec. Obviamente el desarrollo de este programa se hizo ampliamente con amplio diálogo con los colegas en Europa, donde ellos ya lo habían tenido por muchos años. Pero interesantemente, el primer programa, el concepto, se desarrolló acá en California, en Los Ángeles. Nomás que ese límite y comercio de bonos no eran de carbono, sino de precursores de ozono, como estamos hablando. Y lo que ha generado estos bonos de carbono ha sido mucho dinero. Ya llevamos alrededor de 9 billones de dólares aquí en California que los hemos podido reinvertir. Y los reinvertimos en eficiencia, en vehículos más limpios, en combustibles más limpios, como ustedes piensen en todas esas cosas que nos dejan avanzar y generar emisiones más bajas. En términos de vehículos, le hemos echado mucho inversión a los vehículos ligeros, a los vehículos pesados. Como les digo, no voy a hablar en detalle, pero simplemente para darles ejemplo aquí de a cada aplicación, a cada uso de vehículo, se ha desarrollado un programa específico donde se puede hacer la inversión. Y la inversión es de naturaleza subsidios. Por ejemplo, si tú eres una persona que estás enfrentando la decisión de reemplazar tu vehículo, estos programas, estos subsidios están diseñados para influenciar tu decisión, para que en vez de que agarres un vehículo de combustión, lo agarres más limpio. Y obviamente el más limpio es el eléctrico de cero emisiones. Entonces, de ahí viene esta idea de este programa de Cap and Trade, los límites y comercio de bonos de carbono. Muy interesante porque esto se maneja mundialmente y sería bien interesante un tema, sobre todo países en desarrollo como Ecuador. Yo me acuerdo haber tenido esta plática por allá. ¿Qué papel pueden tomar los programas locales en términos de estos programas? O sea, pueden generar ustedes offsets que le llaman, o sea, emisiones de carbono que van más allá de lo requerido, lo cual los permite ser elegibles a estas inversiones. Esas discusiones que van a pasar este año en noviembre van a ser sobre cómo los países ricos pueden invertir para hacer esa transformación en los países en desarrollo, ¿verdad? Porque definitivamente yo admito, los países en desarrollo dicen, este problema del cambio climático lo causaron ustedes, países ricos, entonces necesitan ustedes invertir para ayudarnos. Ese sí tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué te parece, Santiago, si paramos aquí y ya abrimos la plática y las preguntas? Obviamente vamos un poquito atrasados, pero estamos bien. Listo, Alberto. Entonces vamos a empezar con la sección de preguntas. Listo. Una de las primeras preguntas que tienen nuestros participantes es, ¿considera una alternativa para reducir las emisiones contaminantes de NOx en Latinoamérica implantar una ley que exija el uso de catalizadores con tecnología AdBlue en vehículos y plantas industriales, con la condición de ofrecer este aditivo a un precio asequible para los conductores y la industria?
Muchas gracias. Muy excelente pregunta. Y obviamente mañana vamos a tocar de la tecnología que usa el urea, el AdBlue. Y la respuesta es definitivamente sí. Porque lo que nos pasó por acá es, obviamente, la reducción selectiva de catalizador tiene amplio uso por mucho tiempo en el sector industrial. Hace como 15 años se nos ocurrió explorar el potencial de esa misma tecnología y de aplicarla a los vehículos, empezando a los vehículos pesados y específicamente los vehículos pesados diésel, obviamente, que son los que mayor emisión del contaminante NOx tienen. Y a través de estos años, definitivamente hemos concluido que la solución para el futuro, y esto lo vamos a hablar más en detalle, la solución para el futuro, para bajarle la reducción, para bajarle la contaminación de NOx, va a ser la aplicación de este AdBlue con el sistema SCR. Ahora bien, a ustedes en Ecuador, ahí les vienen esos sistemas, porque conforme adopten nuevas, más actualizadas normativas Euro, ya la Euro 5, la Euro 6 e inclusive la Euro 7 que se está trabajando hoy en día, obviamente van a traer sus equipos de fabricación originales. Entonces, es un tema que de veras necesitan abrazar ustedes si quieren, porque necesitamos entenderlo, necesitamos, presentan unos retos muy únicos, obviamente, porque estamos hablando de sistemas muy sofisticados, muy complejos. El AdBlue, si ustedes quieren, que simplemente es una marca, no es el único, es la urea que se ocupa. Ese va a ser indispensable como el aceite del motor y como combustible. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que el usuario del motor, del vehículo, que de veras le pongan el AdBlue, que le pongan la urea. Acá tenemos nosotros unas experiencias muy interesantes donde, pues, tú sabes, si no tienes los detectores de calidad, si no tienes los programas de detección, le puedes echar agua. El motor no sabe que en vez de urea traes agua y pues obviamente no te va a reducir las emisiones. Entonces, ese tema es bien importante y definitivamente lo vamos a tocar en más detalles y vamos a hacer un vínculo muy claro a por qué tan importante es tener la calidad de los combustibles. Porque un combustible sucio, que no cumple con la calidad, te va completamente a envenenar ese sistema tan caro y no te va a dar la reducción que se espera. Listo, tenemos otra pregunta. Nos indican, ¿cuál es el nivel de emisiones de CO2 permitido en California? Oh, ok, muy bueno. Vamos a hablar específicamente. Estamos hablando de los motores de los vehículos, porque obviamente los niveles, si estamos hablando de una generadora de electricidad, son diferentes a los niveles en un vehículo. Entonces vamos hablando. Los niveles ya están diseñados a que van bajando a través de que avanzamos en tiempo. Y eso también lo vamos a tomar en el curso. Les voy a presentar las cantidades, los niveles específicos, ¿ok? Pero simplemente para contestar la pregunta y darles una idea, por ejemplo, hoy en día un vehículo ligero que cumple con la normativa actual del año 2021 en California, un vehículo nuevo, te va a generar alrededor, voy a decir, unos 160, 170 gramos por milla de carbono dióxido, de CO2, dióxido de carbono, ¿ok? Más o menos. Obviamente, ese no va a ser el límite. Queremos bajarle eso y mientras más nuevo el vehículo del próximo año va a ser más limpio de este, ¿verdad? Ahora bien, compara ese 170, 180 a un vehículo comercial pesado, un motor pesado. Obviamente esa emisión vamos a estar hablando alrededor de 500, 600 gramos de CO2, ¿verdad? Entonces, más o menos así andamos en ese nivel. De la manera que se le presenta al público no es en términos de emisión CO2, sino de eficiencia. Y eso también lo vamos a hablar. Entonces, aquí el consumidor general entiende de la eficiencia de los vehículos. O sea,
qué tantos galones ocupas para viajar una milla. Entonces, eso lo vamos a hablar claramente. Obviamente, la obvia pregunta que les regreso es a ustedes es, ¿dónde anda Ecuador en ese tema, verdad? Y a dónde quiere estar Ecuador en ese tema, definitivamente. Ok, Santiago. Justamente ligado a su respuesta de la pregunta anterior, nos indican, en el caso de países particulares como Ecuador, ¿cuál sería el mejor inicio para lograr el objetivo en la baja de emisiones contaminantes? ¿Regulaciones legales, calidad de combustible, mejora en la tecnología de los motores? ¿Cuál sería el esquema de implementación de estos o si es necesario implementarlos al mismo tiempo todos? Buena pregunta. Ustedes están muy preparados y están anticipando todos los temas que vamos a trabajar. Bueno, vamos a empezar por los combustibles. Si pudieran mejorar la calidad de los combustibles de hoy a mañana, había una reducción de contaminación directa, inmediata y muy importante, sin hablar de tecnología del vehículo. ¿Okay? Ese es un punto. Si se desarrollara un sistema de inspección y mantenimiento de vehículos, que yo sé que ustedes lo tienen, el simple buen mantenimiento de un vehículo te da una reducción de emisiones muy importante. ¿Okay? Más allá, obviamente, les hablo, como les digo, si tenemos en la audiencia mis contrapartes, las autoridades de allá, el reto es cómo podemos incentivar la introducción de vehículos ya más modernos, los vehículos de, como les digo, ya Euro 7 ya se está trabajando, ya se está desarrollando. Así es de que va a ser simplemente un tema del tiempo que pronto esperemos les llegue esa tecnología. Entonces, la tecnología definitivamente sí funciona, la tecnología sí trabaja, obviamente es más compleja, más costoso, definitivamente eso lo vamos a hablar, pero en términos del esquema, pues yo digo, sin las leyes que empujen este desarrollo, solas en sí no pasan, porque definitivamente en un mundo capitalista, donde si dejamos a que los mercados avancen, los mercados simplemente te van a dar lo mínimo, lo que cueste menos. Y lo que cueste menos quizás no va a ser suficiente. Entonces es el reto que nos encontramos. Espero que mi respuesta tenga sentido para ustedes. Pero gracias por la pregunta. Listo, continuamos con las preguntas. Otra de las preguntas que nos han indicado es, por ejemplo, ¿cuál es la proyección en reducción de emisiones contaminantes que tiene, bueno, ya fue parcialmente respondida a California para el año 2050? Sí, ahorita ahora el tema que estamos manejando mucho, y cuando digo el tema que estamos manejando, obviamente, como les digo, yo como oficial, pero yo trabajo para el gobernador, para los políticos, ¿verdad? Se está manejando el tema de la neutralidad. ¿Cómo llegarle a este punto donde hay cero impacto? Y obviamente pues, es un reto grandísimo, ¿verdad? Porque como les digo, no les, no les, no les describí el estado, pero somos un estado donde tenemos 39 millones de personas, 25 millones de vehículos, 1.5 millones de motores pesados, obviamente gran uso de combustibles, muchas millas de manejo. Entonces, esa transición no va a ser fácil, pero yo digo, la significancia de lo que estamos haciendo es de que ya hemos establecido el objetivo claramente. Entonces, el debate a que nos encontramos es no cómo, no cuál, sino cómo. ¿Cuál es el camino de allí? Y vuelvo a mi punto anterior. Tanto como hemos estado bien aquí en California, la expectativa de nosotros, la mayor atención se le estamos poniendo al presidente Biden y a su administración. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo los influenciamos para que lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos, en California sea parte de todo el país? Así es como de veras vamos a avanzar. Si podemos poner a Estados Unidos en una trayectoria positiva, entonces sí tenemos nosotros la oportunidad de quizás influenciar a otros países para todos movernos en ese camino. Así es de que seguimos trabajando en eso, a ver si tenemos éxito.
otra pregunta. Va relacionada a esta parte de la influencia que tiene la legislación de Estados Unidos en el mundo. Y nos indican cómo se podrían unificar los criterios regulatorios de emisiones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Me río porque hemos tratado, o sea, no ha sido por falta de deseo ni de interés. E inclusive, Santiago, cuando me introdució, yo ese es lo que escribo aquí en el libro este que acabamos de publicar con muchos colegas de por acá. Hay muy buenas razones por qué no podemos alinearlos. Yo les hablé, ya les presenté las diferentes prioridades que Europa adoptó versus lo que nosotros adoptamos. Ahora bien, la cultura es diferente, el uso es diferente. Simple ejemplo, a un alemán, a él lo que más le importa, y voy a generalizar y mil disculpas si encontramos alguna persona de Alemania, pero mis mayores respetos. Es un país excelente, pero a un alemán se entiende que a él le gusta el rendimiento de ese vehículo, la performance, ¿verdad? Por eso tienen esas carreteras donde no hay límites de velocidad. Eso tiene que ver mucho con la cultura, con lo que el consumidor le interesa. Versus por acá, estás hablando de, por ejemplo, en California, donde aquí se introdució el vehículo Toyota híbrido Prius por primera vez. Entonces, todo eso tiene influencia, obviamente, porque los fabricantes lo entienden mucho. Entonces, hay mucha similaridad, obviamente, estamos en amplio diálogo. Como les digo, la manera que sabemos qué pasa con la Euro 7 es porque estamos en diálogo y aquí les interesa qué va a pasar mucho ahora ya que está el presidente Biden, todo eso. Y sí tratamos de alinear la normativa lo más posible, pero el hecho de que haya diferencias no es mucho problema, o sea, no se preocupen mucho porque hay buenas razones por eso. Entonces, lo que se presenta para países como Ecuador y Colombia y México y todo eso es que nosotros que estamos por acá les presentemos la información para que entiendan esas diferencias y entonces ustedes que saben la realidad y la situación local determinen qué más tiene sentido para su país y para sus necesidades. Ese es el tema. De acuerdo, justamente por esa línea tenemos otra pregunta que va ligada un poco al uso de aditivos para combustibles. Nos indican si el uso de aditivos para combustibles, como puede ser en este caso elevadores de octanaje, sobre todo para las regiones latinoamericanas que tenemos octanajes bajos, ayuda en algo a la reducción de los gases contaminantes. Otro muy buen tema. Vamos a tratarlo en el curso, ¿ok? A ver si le llegamos a mañana o al día siguiente. Pero obviamente los aditivos son buenos, pero tienen que tener mucho cuidado y bueno, ah, no puedo marcharme del hecho de que soy autoridad y les voy a hablar. Acá hay un dicho de que si tú eres un martillo, todo parece clavo, ¿ok? Entonces necesitan asegurarse que haya los programas donde de veras estos aditivos sean certificados y obviamente su laboratorio, por ejemplo, es una gran capacidad porque lo que nosotros desafortunadamente hemos tenido mucha experiencia y este es real, de que aquí les ofrecen ustedes un aditivo y si no tienen los programas de confirmación, de chequear, ¿cómo saben si de veras funciona o no? O sea, el tema se ha tratado y vamos a hablarlo. Lo que me preocupa a mí es de que ustedes necesitan tener los esquemas legales y fiscalización donde se aseguran de que si veras le van a dar la aprobación a algún aditivo que de veras sea real. Esta es una historia real. Mi, primer, mi primera visita a Ecuador, una de las preguntas que en ese tiempo el doctor Jorge Oviedo, que era el jefe del CORPAIRE y su personal, a mí me presentaron una carta que se veía muy oficial y era carta que venía del estado de California y precisamente era sobre un aditivo de combustible que les querían vender para ir para Quito.
Ahora bien, estamos hablando del 2004, 2005, que hace muchos años anterior, pero a través de esa plática y yo estando en Quito, hablando con mi personal acá en California, nos dimos cuenta de que la carta esa que ellos presentaban como certificado oficial era falsa. Entonces, si ellos no hubieran tenido la oportunidad de entablar este diálogo directamente con nosotros, en esos tiempos no había la capacidad de los laboratorios o no tengo entendido si estaban usando. Entonces, esa es la única cosa que necesitan tener mucho cuidado, porque la tecnología de los aditivos sí es real y sí los existan, pero necesitan asegurarse de que alguien necesita estar chequeándolas. Listo, Alberto, tenemos otra pregunta. Nos indican, dado que la transición a la movilidad eléctrica o movilidad por hidrógeno todavía para nuestros países es un futuro distante, nos indican cuál es o considera usted que es el futuro de los vehículos híbridos y junto con esa pregunta, ¿cómo está la parte del impacto ambiental de los vehículos eléctricos respecto a su etapa de construcción? Es decir, la huella de carbono en la extracción de los metales necesarios para las baterías, etcétera. Otra muy buena pregunta, muchas gracias, pero fueron como tres diferentes preguntas en una, ¿ok? Así es de que Ok. vamos a hablar. La primera pregunta, sí, definitivamente países como Ecuador y otros les va a tomar tiempo esta transición. A nosotros nos está tomando tiempo. Sí y no, porque yo te puedo dar ejemplos muy específicos. Ve, por ejemplo, a los colegas en Chile, en Santiago, donde tienen una de las flotas de vehículos, de buses de tránsito público eléctricos más grandes. Recientemente hemos estado hablando con los colegas en Colombia, específicamente en Bogotá, donde se está explorando lo mismo. Se presentan en diferentes lugares oportunidades de desarrollo de esta transición dependiendo de la aplicación. Y el hecho, por lo que se ha hecho, es de que sí, el costo frente de capital para ese vehículo sí es más alto, pero una vez que ya que haces la inversión, el costo de mantenimiento y de usarlo es mucho más bajo, porque un vehículo eléctrico no hay que cambiarle nada. No tiene, si un vehículo mecánico tiene 50,000 partes, un vehículo eléctrico tiene 500 partes. Entonces, hay ahorros muy importantes, lo que se está presentando como una oportunidad muy válida en países en desarrollo, por ejemplo, en México. En México tienen unos programas, conceptos bien interesantes donde están empaquetando el uso del vehículo, donde no te venden el vehículo, más bien te venden el servicio. Así es de que los comercios, si tú ocupas el uso del vehículo, ellos te venden el servicio y ellos se hacen cargo de todo. Entonces, es bien interesante lo que está pasando. Ese es el primero. El hidrógeno también, muchas gracias que lo apuntaste, porque definitivamente nosotros pensamos que es solución real por el hecho de que no nos está claro. Un vehículo ligero de batería, definitivamente, está demostrado, está probado. Y si no lo crees, ve el éxito que tiene la Tesla. Pero un vehículo pesado no se sabe y estamos pensando que quizás el hidrógeno y las celdas de combustible van a ser la solución más acertada. Entonces, no podemos abandonar ese desarrollo. El gran ventaja del hidrógeno es si lo usamos como fuente de almanecer para guardar la energía renovable. Porque si tú agarras energía renovable, vamos a decir de viento o de sol, y tú generas hidrógeno a través de electrólisis o algún otro proceso, ese hidrógeno tú lo puedes guardar y lo puedes usar cuando lo necesites, ya como combustible de transporte para generar más electricidad, etcétera. Entonces, hay muy tema de eso. Entonces, sí, es un reto el adoptar los eléctricos, pero no los olviden completamente porque quizás haya oportunidades muy interesantes, especialmente si un país como Ecuador pudiera generar estas oportunidades en términos de los bonos de carbono, de los programas offsets, dentro de esta nueva plática internacional que se está tomando. Bueno, eso volvemos después. El último punto. Esta es nuestra opinión y
con todo respeto, ustedes pueden tener diferente, pero los vehículos híbridos, los convencionales y los plug-in, siempre los vimos como vehículos a transición. O sea, simplemente era un puente, un bridge, a eventualmente llegarle a los vehículos eléctricos cero. ¿Por qué? Porque un vehículo híbrido siempre va a ser mucho más costoso que el vehículo cero. ¿Por qué? Porque esencialmente tienes dos fuentes de poder. Tienes un motor de combustible que siempre lo vas a tener que mantener y hacer todo eso, y también tienes el motor eléctrico. Entonces, un vehículo híbrido siempre se entendió, siempre se trató, se manejó dentro de la normativa de regulación que nosotros pusimos como una tecnología de transición. Es muy buena tecnología, definitivamente, y a muchas personas sí la adoptan porque es la preferida, pero no era el objetivo final. Y tu última pregunta, si vamos a hablar de la huella de carbono en términos del vehículo eléctrico, porque definitivamente tenemos que estar muy entendiendo cómo los hacemos, dónde vamos a agarrar el material primo para las baterías, qué pasa con las baterías, etcétera. Todo eso se está manejando, pero definitivamente el impacto al medio ambiente de un vehículo es durante su vida usuaria, el uso de ese vehículo. Generalmente nosotros hablamos de que si tú ves la huella de esa contaminación del vehículo, um, 10% de la contaminación se genera al producir el material con que fabricas el vehículo. 10% de la contaminación se genera al fin de la vida de ese vehículo, donde tienes que hacer chatarraje, chatarra, y 80% es el uso. Y obviamente eso tiene razón, ¿verdad? O sea, por ejemplo, acá por promedio, un vehículo ligero nos dura alrededor de 16 años y andas manejando alrededor de, por promedio, unas 20,000 millas al año. Así es de que tú échale un poco de matemática, si la eficiencia de combustible es alrededor de unos 20 galones por milla, ahí tú más o menos o 20 millas MPG, millas por galón, ¿ya? Um, y disculpen, no hemos, no hemos adoptado el sistema SI por acá, todavía seguimos con el inglés. Entonces, el punto mío es de que el uso de ese vehículo es lo que tiene el impacto mayor. La fabricación y el fin de la vida, sí, obviamente es importante, pero no es el mayor. Ok, Santiago. Listo. A ver, veamos si podemos hacer unas dos preguntas más. Agradecemos muchísimo la participación de la gente. Tenemos muchas preguntas. Lamentamos si algunas se respondieron parcialmente o algunas no se lograron contestar. Estamos intentando hacer el trabajo para contestar las más relevantes y que abarquen la mayor cantidad de dudas del resto de participantes. Respecto de la parte de biocombustibles, nos indican, para países que estamos todavía en vías de desarrollo, la producción de biocombustibles, como puede ser biodiesel, y en sus mezclas con diésel, así como la inclusión de etanol en la gasolina, ¿es una opción viable para la reducción de emisiones o sería más importante dar un paso más allá? No, definitivamente es viable, porque obviamente sería fantástico si hubiera manera de ayudar a países en desarrollo a que brincaran todo esa etapa de desarrollo. Acá le llamamos leapfrogging, o sea, de que en vez de paso en paso que le llegues a donde queremos ir. Pero obviamente eso no es realista. Entonces, los biocombustibles obviamente se les puso énfasis por acá en Europa y vamos a hablar un poco de ellos también obviamente en el curso, porque son buenas opciones. Um, Obviamente, como todo, hay que entenderlo muy bien porque hay pros y cons, ventajas y desventajas. Um, el usar los oxigenados para combustible es definitivamente un buen paso, pero hay que aprender y hay que compartir las lecciones que pues quizás dolorosas algunos de nosotros por acá tuvimos, ¿verdad? El hecho de que aquí se nos presentó y se nos presenta, si ustedes quieren, un problema de que, por ejemplo, el etanol que viene del maíz, el corn, no quieres hacer competencia entre el corn para el alimento
y el corn para combustible, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la evolución de pensar de los biocombustibles en términos del ciclo de vida, que ya lo hemos hecho. Inclusive vamos a hablar de una normativa que le llamamos la estándar de Low Carbon Fuel, el combustible de bajo carbono. Son estándares que se adoptaron primero aquí en California, ya hace varios años, ya como 6, 7 años, donde lo que queremos es mejorar la intensidad de generación de contaminantes por unidad de energía de ese combustible. Y de ahí se han generado ya, y como es life cycle, ciclo de vida, ya se ha promovido la generación local versus generación, tú sabes, en otros lugares, ¿verdad? Por el hecho del impacto que tiene que ver este conflicto entre las fuentes de los oxigenados para alimentos versus combustibles. Ese es simplemente un ejemplo. Los biocombustibles tienen mucho sentido porque los residuos son una fuente muy grande de energía potencialmente muy útil. Entonces, simplemente hay que desarrollar los programas y ya tenemos varios ejemplos donde los residuos orgánicos, por ejemplo, ya no es legal que los tires en la basura, generalmente ya se tienen que apartar porque se captura el gas y se usa de otra manera. Es bien interesante todo lo que está pasando hoy en día, pero definitivamente sí que quede claro, y eso lo voy a decir y yo siempre lo digo. Combustible es combustible y combustión es combustión. A más bajo carbono, a más de mejor calidad y a más limpio que sea. Pero si lo vas a quemar en un motor de combustión interna, te va a generar emisiones que van a ser de consternación para nosotros. Vamos a quedarlo eso claro, ¿verdad? Entonces, el reto que nos encontramos es de que marchar adecuadamente, constantemente, a mejor y mejor calidad para así llegar a estos temas, estos objetivos finales que llegan a la neutralidad, ¿verdad? Entonces, el beneficio para ustedes es eso, es bien interesante, bien excitante que nosotros estamos trabajando por acá en esto, ¿verdad? Con ustedes, porque pues sí, de veras, ustedes tienen una oportunidad muy única de dictar por su propio beneficio y el beneficio de su comunidad, de su país, a dónde quieren llevar. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros les podemos compartir? Lo bueno y lo malo también, porque hay mucho beneficio en compartir lo que no nos ha salido bien. ¿De qué manera quieren ustedes usar eso para el beneficio de su futuro? Listo, Alberto, muchísimas gracias. Creo que vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente a todos los participantes. El día de hoy tuvimos conectadas 517 personas. Muchas gracias por todas sus preguntas. Estuvieron muy buenas, algunas se quedaron pendientes. Adicionalmente a los participantes, el enlace para la sesión de mañana les llegará a su correo en horas de la mañana, máximo hasta las 12 del día, para que puedan ingresar a la sesión del día de mañana, como les comunico. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Alberto, por las excelentes explicaciones y la apertura de colaborarnos acá en Ecuador, a la Politécnica Nacional y al resto de personas e instituciones que están presentes. Creo que vamos a dar por terminada esta sesión. Muy buenas noches. Tal vez Lili, si quiere acotar algo más. No, solo agradecer a Alberto por la conferencia, le esperamos mañana. Y también, Santiago, gracias a ti por la organización y las personas que están también ayudando en este tema. Y bueno, hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana, Alberto. Hasta mañana con todos. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Nos vemos mañana. Chao, gracias. Hasta luego.